Muy buenas noches, estimados ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión de nuestro curso virtual Herramientas Informáticas para Ingresantes en esta sesión número 7. Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre dará inicio a la sesión 7 correspondiente al día de hoy, último día del mes de abril, 30 de abril del año 2025. Mañana iniciamos, ¿no? Un nuevo mes, que es el mes de mamá, el mes de mamá, ¿sí? Te traslado, te transfiero, te indico los saludos de las autoridades de la universidad, el doctor Dante Ataupilco, que es el decano de la Facultad de Ciencias Contables, y el profesor Jorge Carreño, que es el director del Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables. Te envían calurosos, afectuosos y muy gratificantes saludos y esperan pues que logres los objetivos en este curso virtual. ¿Listo? Con todo ese preámbulo protocolar vamos a dar inicio a nuestra reunión, que creo que es a ver, sácame la duda, creo que es nuestra segunda clase de Excel o la tercera, me parece. A ver, escríbelo en el chat. Creo que es la tercera o la cuarta o la segunda. La tercera. Muy bien, Abel, muchas gracias. Bien, entonces, haciendo un recuento, como siempre lo hacemos, de este programa Excel, vimos que en la primera clase, tercera, gracias Cristina, la tercera, gracias a Abigail, Uciel, Abel, todos. Ya. Vimos que en la primera clase de Excel trabajamos los fundamentos que tienen que ver con lo que es un rango, lo que es una celda, las partes de la ventana. Vimos sobre todo el formato, ¿no? La primera clase de Excel más se hizo el esfuerzo de explicarles sobre el formato condicional, ¿no? Pero aún así, habiendo hecho ese tema de formato condicional, te informo que hemos hecho un 20% del formato condicional. No es lo único que se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas más con el formato condicional. Luego de eso pasamos a la segunda reunión, que creo que fue la clase pasada, el día lunes, que vimos pues las primeras funciones, también las referencias, ¿no? Vimos cómo poder ubicar fácilmente, cómo poder decirle a Excel dónde se encuentra el dato que tiene que calcular, sumar, multiplicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa forma de poder direccionar o indicarle a Excel dónde se encuentra la información se llama referencia. Vimos la referencia relativa, la referencia absoluta, dos referencias importantes, ¿no? Y que se pueden utilizar mucho o se van a utilizar mucho en las funciones. Después de las referencias vimos las funciones, la que es una función, algunos tipos de funciones, etcétera, ¿no? Un ejemplo o varios ejemplos. Y luego de eso ya ingresamos a las funciones matemáticas, ¿no? Como recordarán, la función matemática, una de las funciones matemáticas más importantes fue la función sumar.si, ¿no? Que se podría ampliar cuando se trabaje más de una condición con la función sumar.si.conjunto, ¿no? Y que se vio también que en ese momento existían y existen pues otros tipos u otros formatos también, otras funciones, perdón, de funciones matemáticas, ¿sí? Bueno, hicimos una práctica y una serie de ejercicios. Listo. Ahora vamos con la tercera parte. La tercera clase de Excel habla sobre otro grupo de funciones. Son dos grupos más. Otro primer grupo de funciones conocido como las funciones estadísticas, ¿correcto? Podemos hablar mucho de estas funciones estadísticas, porque aparte de la matemática, la estadística también se involucra en diferentes aspectos del conocimiento, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, y eso de todas maneras van a hacer una tesis, por ejemplo, normalmente realiza primero en una tesis, pues, de tipo cuantitativo, por ejemplo, que es muy utilizado ese tipo de investigación en carreras como la que ustedes llevan o la carrera que yo llevé, ¿no? La de sistemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo te podría decir, siendo un poquito atrevido, decirte pues que un tema de una tesis de pregrado, por ejemplo, para contabilidad o para administración o economía, uno de ellos, por ejemplo, para contabilidad podría ser, por ejemplo, los estados financieros, alguna estrategia, es decir, por ejemplo, tu tema de tesis podría ser la influencia de la utilización de la estrategia X en la empresa tal del sector minero, por ejemplo. No sé, ¿ok? Esa es una forma de investigar
usando aplicación, es decir, están aplicando una estrategia. Y tú dirás, profe, ¿cuál sería la hipótesis, todo lo demás? Claro, si tú aplicas una estrategia, entonces quieres ver resultados, ¿no? En sistemas, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, los chicos de sistemas y yo, cuando presentamos una tesis o tesina, un tema de tesis podría ser, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial en, por ejemplo, en los negocios, por ejemplo, en general, ¿no? ¿Ya? Y si tú dices influencia, es porque estás midiendo, ¿sí? El antes y el después. Quiere decir que tú vas a ver el estado actual de la empresa sin la utilización de la inteligencia artificial para ver cómo le va a esa empresa, cuál es su productividad, cuánto dinero consigue mensual, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes cosas, ¿ya? Entonces, yo estoy haciendo en esa investigación cuantitativa, eh, estoy midiendo, ¿no? Es como decir, ¿qué pasa si es que no aplico la inteligencia artificial en una empresa, en sus ventas? ¿Y qué pasa cuando yo lo aplico? Hay un margen de ganancia, no sé, algo sucede, ¿no? O en la investigación puedo decir en la variable, puedo decir, la variable, por ejemplo, ventas, ¿no? Mi hipótesis podría ser que utilizando la estrategia X, aumenta las ventas en un 50% de una empresa metalmecánica de provincia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ustedes dirán, profe, ¿por qué usted habla todo sobre eso? Porque, este, hablo de eso porque intervienen, la estadística interviene ahí. Si tú vas a hacer una toma de muestra, por ejemplo, para ver que el nivel de eh, cómo es que la estrategia afecta a la otra variable, ¿no? Estoy hablando de una investigación con una variable dependiente y una independiente, ¿no? Normalmente la variable independiente afecta a la dependiente, ¿no? Normalmente. Bueno, eso es un adelanto de lo que verán, pues, en sus cursos ya de investigación o en sus cursos de tesis, ¿no? Cuando estén terminando su carrera profesional. Y Víctor me dice, ¿cuál es su tesis para licenciatura? Bueno, en sistemas no obtenemos el grado de licenciatura. Nosotros solamente terminamos con el grado de bachiller, Víctor, ¿sí? En sistemas tú eres bachiller y luego haces la tesis y te recibes como ingeniero de sistemas. Después tienes que ir al colegio de ingenieros y hacer tu colegiatura y ya eres un ingeniero colegiado. Es la forma en que el ingeniero de sistemas, o cualquier ingeniero, creo yo, de sistemas, de minas, de industriales, qué sé yo, tiene esa línea, ¿sí? Entonces nosotros no recibimos la licenciatura, Víctor. En cambio, ustedes, administración, economía, contabilidad, sí, la universidad le otorga el grado inmediato, sería bachiller, ¿no? Luego de ese grado, Víctor, sería licenciatura. Licenciado en, ¿no? Licenciado en administración, con mención no sé a cuantitos. Licenciado en contabilidad, con mención en, creo que hay criminalística financiera, algo así, ¿no? Eso más o menos sería el nombre de tu título profesional. Luego de eso, igual, tienen que hacer, mm, en el caso de contabilidad, creo que sí hay un colegio de contadores del Perú. Tienen que hacer su colegiatura, ¿no? Después. Y en economía, no sé si será así, y en administración, no sé, tampoco tengo la idea, no conozco mucho de eso, ¿sí? Pero ese es el camino que ustedes deben seguir. Entonces, a medida que van avanzando, obteniendo grados profesionales, y eso la verdad tiene dos beneficios. Uno, de que tu autoestima, tu vida profesional aumenta, ¿no? Mira, yo soy bachiller, ahora soy licenciado, licenciado y colegiado, soy contador público. Dios mío, ¿no? Qué bonito, ¿cierto? Lo primero. Y lo segundo es el tema económico, ¿sí? Si tú optas por trabajar en una empresa, perdón, en el sector público, en una entidad pública, obviamente siempre van a medir eh, el grado que tengas, si eres doctor, si eres magíster, si eres bachiller, si eres licenciado, etcétera, ¿no? Y obtener, pues, algunos cargos públicos que se puede ganar bien, ¿no? Así de simple la cosa, ¿ya? Y eso creo que todos tenemos, imagino que ustedes también, tienen esa idea, ¿no? Quieren, como yo también, queremos tener una bonita y excelente. Viéndolo así, ¿dónde entra la estadística? La estadística entra justamente en el proceso de la investigación. Si vas a hacer una investigación, vas a aplicar algo, ¿no? A un determinado escenario, a una
una muestra, que se dio una población, entonces tienes que sacar para poder demostrar diferentes estadísticas, ¿correcto? Bien. Ahora sí, vamos a la parte más técnica que tiene que ver con Excel. Por ejemplo, si tú ves aquí, se podría decírtelo, así a simple vista, que estas funciones que están aquí en forma de lista, están listados, muchas de ellas tienen que ver con estadística, como decir, intermedia, no sé si me atrevería a decir eso. ¿Por qué? Porque aquí tienes las distribuciones. Aquí las distribuciones, mira cuántas distribuciones existen hasta por acá, mira, ¿sí? De las que yo recuerdo, cuando estudié estadística 2 en la carrera, me acuerdo de la normal, ¿no? La distribución normal. Pero existen otras distribuciones, la binomial, la chi cuadrado, la exponencial. Cada una de estas distribuciones tiene un significado, una forma de aplicar. Si vemos más a la izquierda, tenemos, por ejemplo, las funciones estadísticas de conteo, contar, contar punto blanco, contar punto sí, contará, contar punto sí, punto conjunto. Si las funciones matemáticas tienen a la función sumar punto sí, las funciones estadísticas tienen la función contar punto sí. Si las funciones matemáticas, su función sumar puntos sí acumulaba o sumaba números dependiendo de una condición, en estadísticas también hay una función contar puntos sí. Esta función contar puntos sí lo que hace es cuenta dependiendo de una condición. Por un ejemplo, por favor. Claro que sí. ¿Quieres contar cuántos estudiantes varones hay en una lista? Varones, ¿cuántos? Listo. Entonces, ahí hay una condición. La condición sería el sexo, ¿no? El sexo de la persona determina si es varón o es mujer. Otro, cuéntame los gerentes de la empresa. ¿Cuántos gerentes hay? Imagínate que tienes una planilla donde aparecen todos los nombres de los empleados y en una de las columnas está la palabra gerente, operario, jefe, no sé, etcétera, ¿no? Vendedor, ¿listo? Entonces tú haces un conteo solamente de los gerentes. Y Excel te dice, hay 5 gerentes, hay 10 gerentes, 15 gerentes, ¿no? Algo más especializado, por ejemplo, tenemos la frecuencia. Cuando quieres hacer tu tabla de frecuencias, quieres determinar, por ejemplo, el comportamiento de de algún elemento o algún proceso, ¿no? O también creo que la frecuencia sirve también para saber qué tan frecuente es algún valor dentro de lo que es la muestra o la población, etcétera, etcétera, ¿no? También hay cuartiles, percentiles, etcétera, ¿no? Mira, acá tenés eh, otra lista más. Tanto el anterior lista como esta segunda lista, todas son funciones estadísticas, ¿correcto? Entonces, obviamente, en este curso no se van a ver funciones tan avanzadas, solamente vamos a ver funciones básicas, ¿no? Funciones básicas que tienen que ver con contar por ahí, por ejemplo, puede ser contar, entre otras, ¿no? También podemos ver el máximo y el mínimo, eso es algo que sirve también. La función máximo, obviamente, calcula el máximo valor de un grupo de valores, la función mínimo también. Pero hay una función que se llama la mediana, la función mediana, ¿sí? Esto es netamente estadístico. Si tú no sabes, ni yo tampoco, qué es la mediana, pues fácilmente vas a un libro de estadística y determinamos que la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana creo que es el valor medio, ¿no? De un grupo de valores, ¿no? O algo así. ¿Listo? Y bueno, lo más importante de esto es determinar en dónde lo aplicas, ¿no? ¿Okay? ¿Para qué sirve la mediana? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, la varianza, la covarianza. Bueno, también tenemos el promedio, la probabilidad de que suceda algo, entre otras cosas. ¿Ya? Bien, entonces, en las funciones estadísticas tenemos la función contar puntos y cuando se cuenta con una condición, tenemos contar puntos y punto conjunto cuando se cuenta con más condiciones. Por ejemplo, cuéntame cuántos gerentes mujeres hay en la empresa. ¿Cuántos? Ah, ya. Profe, ahí hay dos condiciones, claro. Que sea gerente, condición uno, y que sea mujer, condición 2. ¿Sí? Cuéntame la cantidad de mamás que hay en la empresa. Ok. ¿Cuáles serían tus condiciones? Primero, tiene que ser mujer, y segundo, debe tener hijos. ¿Ya? Con esas dos condiciones podemos contar la cantidad de mamás que hay en la empresa, porque obviamente tú puedes ser mujer, pero soltera, no tienes familia, no tienes hijos, entonces no eres mamá, porque no tienes hijos.
¿correcto? Son detalles que se tienen que ver cuando trabajamos con las condiciones. Bien, dicho todo esto, antes de comenzar ya de por sí con las funciones estadísticas, consultaría si hay alguna pregunta, duda, inquietud, algún dolor encefálico, dolor de espalda, algo que no se entienda, porque en realidad no estoy haciendo nada, solamente estoy describiendo en la parte de la descripción. Si hay alguna pregunta. Si me preguntas, levanta tu dedito a ver. Uy, no veo a nadie. O mi pantalla no se... Un dedito arriba o alguna señal de vida, si se entiende todo. Ahora sí. Ya. Bien, entonces vamos ahora sí con las primeras funciones estadísticas que encontramos en Excel. La primera función y la segunda, una es, por así decirlo, la contraria de la otra. Por ejemplo, la función max, tal como tú lo estás viendo ahí, devuelve el máximo número, el máximo valor de un grupo de valores o de un rango de valores. ¿Sí? ¿Cómo se escucha o cómo se utiliza la función max? Pones igual max, ¿sí? ¿Qué más? Luego le das el rango de valores y Excel de ese rango determinará cuál es el mayor número. Ojo, número, ¿ya? El mayor número. Listo. Luego tengo la función min. La función min lo que hace es lo contrario. Si la función max lo que hace es devolverte el máximo valor, la función min lo que hace es devolverte el mínimo valor, el menor valor de ese conjunto de datos. ¿Sí? Seguimos. Otra función que es bastante conocida es la función promedio. La función promedio lo que hace es devolverte el promedio o la media aritmética de un grupo de valores. ¿Correcto? Ese es el promedio. ¿Ok? Obviamente es un promedio de los números. ¿Por qué insisto siempre tanto en eso? Porque a veces pensamos que podemos sacar promedios a otros elementos, como textos, y eso es imposible, ¿no? Por ejemplo. Profe, pero eso está probado que sí se puede hacer. Claro, porque si tú conviertes un texto en número, obviamente que sí puedes hacer un promedio numérico, ¿no? En ese caso. ¿Ya? Pero bueno, son conceptos, ya. Son conceptos que se tienen que manejar. Ya. Bien, luego tenemos las funciones que cuentan. La primera función se llama la función contar. ¿Qué es esa función contar? Cuenta números. Si tú dirás, pero usted está gracioso. ¿Números? Sí. Si tú te das cuenta en ese ejemplo, encontramos varios datos. Encontramos la palabra Verónica, encontramos el número 12, encontramos una celda vacía, luego encontramos un 0.15 y luego encontramos una palabra que dice Juan. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace la función contar? De todos esos tipos de valores o esos tipos de datos, solo cuenta números, nada más que números, ¿sí? Esa es la ventaja o la forma de usar la función contar. Ojo, solo contar, solito contar, ¿no? También existe la función para sacar promedios, ¿no? Obviamente la función más simple de promedio, no sé cómo le he puesto, sí, arriba, ya se vio anteriormente, pero puede haber un promedio con una condición, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo que dame un promedio si es que cumple con una condición, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí el ejemplo principal. Acá. Listo. En la parte izquierda tenemos en la columna A, tenemos los distritos, ¿sí? San Miguel, Callao, La Punta, San Miguel, Callao. Vemos que hay solamente 3 distritos, ¿correcto? Bien. Luego en la siguiente columna, en la columna B, están los nombres de las personas, Juan, Manuel, etc., ¿no? Muy bien. Luego tengo la donación. Resulta que estas personas, ¿no? Muy caritativas ellas, han donado un dinero, ¿no? Un dinero a cierta comunidad o cierto elemento, ¿no?
Entonces, esta entidad te dice, ok, quiero que me digas, por ejemplo, cómo van las donaciones, ¿sí? Pero las donaciones dependiendo de tu distrito, ¿no? Es decir, quiero que me obtengas el promedio, ¿no? De las donaciones por distrito. Primero, Callao, luego San Miguel y luego viene la punta, ¿no? Es por distrito, ojo, ¿no? Entonces, si tú ves en la celda F6, lo que se está presentando ahí, la solución es la siguiente. Pones igual, escribes la palabra promedio, luego viene el punto sí, recuerda que es un punto sí, igual como lo hicimos en sumar punto sí, ¿no? En este caso no es sumar, sino que es promedio, promedio punto sí. Luego de eso, ¿qué viene? Viene A6 hasta A19. Este elemento de acá, lo que está pasando aquí, es que, ¿no? Ese A6 a A19 es esto, ¿no? ¿Y qué es eso? Son todos los distritos que están en la base de datos, ¿no? Y entre todos ellos está Callao, San Miguel, por eso es que aquí pone, en esta función, pone A6 y luego pone A19. Esto simplemente es el rango, ¿no? Donde está el criterio. El criterio está en E6. ¿Qué es E6, Callao? ¿Sí? Por eso que lo pone ahí adentro. Y luego le da el rango suma, perdón, el rango de promedio. Ya no se llama rango suma, ahora se llama rango promedio. El rango promedio es de C6 a C19. Obviamente, si quiero sacar un promedio, tiene que ser afectado algo numérico. En este caso, son las donaciones. Ahora, ¿por qué le pone los dólares? Resulta que para que no se mueva, eso lo vimos primero en la clase pasada, ¿no? Para que la celda o rango no se moviese, no se mueva, entonces ponemos los dólares. ¿Dónde? Tanto al comienzo como al medio. Comienzo, básicamente es al comienzo. Al comienzo y al final de columna y final, ¿no? Eso ya lo hemos visto el día anterior, ¿ok? Esos son es la forma de realizar esta función llamado promedio.sí. ¿Qué pasaría si aumenta la cantidad de condiciones? ¿A qué se refiere? Sería, pues, por ejemplo, sácame el promedio, ¿sí? De sueldos, mira, promedio de sueldo de las trabajadoras que son mamás. Entonces, ¿qué sería ahí? Es un promedio. ¿Okay? La condición o criterio sería que sean mamás. ¿Ok? Ahora, puede ser que no lo demuestre, ¿no? A veces no es demostrable que todas las mujeres sean mamás. Entonces, trabajas con el estado civil, por ejemplo. Si es casada, entonces, pero, profe, no todas las casadas, no todas las solteras no tienen hijos. Algunas sí tienen. Bueno, entonces, utiliza otro criterio, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y así puedes crear otros ejemplos. ¿Listo? Lo dejo ahí porque quiero tener más tiempo para hacer la práctica. Otra función para contar es la función contará. La función contará cuenta las celdas, pero que no están vacías. ¿Sí? Puede ser número, puede ser un texto, puede ser una frase, lo que ustedes quieran, pero no debe estar vacía. Si eso cumple, entonces la función contará, ¿no? Contará todo, en realidad, ¿no? Las cosas que ya da por encima en la celda que estás analizando, ¿ya? Ahora, función contar punto blanco. Esta función contar punto blanco ayuda mucho cuando tú no quieres o quieres saber cuántos no cumplen o cuántos no quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínate que has hecho una encuesta y en esa encuesta, ya, en esa encuesta todo el mundo ha dejado sus números celulares. Ahora, ¿qué pasaría si alguien
no dejó el número celular, no registró el número celular. Entonces, esa celda donde van los registros, que corresponde a tu teléfono celular, está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque obviamente no tiene celular. Entonces, si la pregunta sería, ¿cuántas personas no usan celular? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Contar todos los blancos. ¿Sí? Porque sé que los blancos, ¿no? O las celdas vacías, ¿no? Indican justamente eso, ¿no? ¿Cuántos no tienen un número celular? Y entramos a la función contar puntos. Esta función es la más clásica, ¿eh? Es la que más se utiliza. Esa es la función contar puntos y cuenta si es que cumple con una cierta condición o criterio. ¿Ok? Por ejemplo, cuéntame todas las mujeres. Listo. Por ejemplo, cuéntame los solteros. ¿Dónde están los solteros? Ah, cuenta. Cuenta, por ejemplo, a todos los divorciados, ¿no? Etcétera. Para todos esos casos que he mencionado, solo hay una condición, solo una, no más. Pero si te digo, cuéntame cuántas mujeres, ¿no? Trabajan en el área de mantenimiento, ahí serían dos. Tiene que ser mujer, número uno, y tiene que trabajar en el área de mantenimiento. ¿Para qué? Para, por ejemplo, darle una bonificación o para, por ejemplo, sancionar con sus tardanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para eso sirve este tipo de función. Y la función contar puntos sí, obviamente, cuenta con una condición. Si hay más de una, usa la función contar puntos sí, punto con. Hasta ahí las funciones estadísticas. ¿Alguna consulta? Si está todo claro, reacciona. Nadie en el grupo. Ah, muy bien, gracias. Pensé que nadie. Ya. Bien, para terminar entonces esta primera parte, vamos a trabajar las funciones de fecha y hora. ¿Sí? Siempre me gusta, antes de empezar a explicarles, esto es técnico, o sea, profe, no me haga mucho chavo, no me hable demasiado. Presénteme la función, dígame cómo funciona y en qué momento se utiliza. Nada más. Para ustedes, a veces hay estudiantes que son así, ¿no? Dicen, no le den mucha voz, muchas cosas largas, ¿no? Dime, esto es así, 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 se acabó. ¿Ya? Bueno, para fundamentar las funciones de fecha y hora, te puedo decir, imagínate tú que estás trabajando en una empresa de telecomunicaciones y esa empresa para ganar dinero lo que hace, le da a sus usuarios una línea telefónica, ¿no? Una señal telefónica para que trabajen. ¿Ya? Sí. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, trabajas en una empresa de telecomunicaciones y quieres calcular el consumo, el dinero que tienen que pagar los clientes a cada fin de mes, en un plan postpago, por ejemplo, ¿no? En ese caso, se utiliza las funciones de fecha y hora. Otra utilización de la fecha y hora, cuando quieres saber, por ejemplo, la fecha de cumpleaños, perdón, la edad de una persona. ¿Sí? ¿Cómo calcular la edad de la persona? Teniendo como referencia tu fecha de cumpleaños, ¿no? Pero vamos a ver, mira, son poquitos, ¿no? Mira, si te das cuenta, no hay muchas funciones de fecha y hora, pero los que están realizan diferentes acciones, ¿no? Listo. La primera función de fecha y hora se llama hoy. Esta función dentro del paréntesis no tiene argumentos. Es decir, si tú pones igual hoy, así como esto, igual hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis, lo que va a pasar ahí es que Excel devolverá la fecha de hoy, o sea, 30 del 04 del 2025, ¿no? Eso es la función hoy. ¿Y qué obtienes? La fecha de hoy. Así nomás, la fecha de hoy. Otra función estadística es la función hora. Tú sabes que la hora tiene minutos, segundos, horas, etc. La función hora devuelve un número. Y el número que devuelve es justamente es la hora que se expresa como un número entero. Es decir, yo tengo ahí 12 y 15 de la tarde. Yo al utilizar la función hora, extraigo solamente la hora, o sea, el 12. Todo lo demás se elimina, no sé. Siguiente.
Función año, igual, ¿no? Tienes una fecha y quieres extraerle el año, entonces usas la función año. La función día, obviamente, si tienes una fecha que tiene día, mes y año, para conversar solamente o para elegir solamente la primera, entonces de los tres sería el día, ¿no? Función día. Eso quiere decir que vas a tener la función mes y eso quiere decir que vas a tener la función año que habíamos visto anteriormente, ¿no? Listo, ya está, se acabó. Esas dos o esos dos grupos de funciones, tanto matemáticas como estadísticas, se puede utilizar justamente, ¿no? Para casos especiales o para problemas especiales. ¿Listo? Y ya está. No quería más. Ahí se acabó todo. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a pasar con la asistencia, porque es un tema protocolar. Un segundo. A ver. Ya, listo. Te envié el link y también lo abro en esta ventana. Sí, porque mi papá me hace muy a mí. Voy a hacer como se ve a los humanos. Sí, registramos entonces la asistencia, unos 2 minutos. Un minuto más. Ya, listo. Bien, entonces creo que ya, no sé si han puesto OK. Estamos acostumbrados a poner OK en el chat, solamente para verificar si el registro ha sido correcto. Otra cosa más, y siempre lo digo y a veces, primero va el apellido paterno, materno y luego va los nombres, ¿ya? Cuando yo paso a la asistencia internamente, es un tema. Cuando ves, pones tu nombre primero y luego pones el apellido. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos a un descanso. Son casi las 8. Son unos 20 minutos, no mucho tampoco, porque tenemos mucho que trabajar. ¿Listo? Ya. Decir un comida de choco, no quiero cebolla, no, tampoco. Volvemos a las 8:20. Gracias. Ok.
Listo. La asistencia ya lo mandó. Hola, hola. ¿Se escucha? La asistencia ya lo mandamos. Hola, hola. Sí, sí. Yo no me escucho. No sé si estaré en vivo y en directo. Bueno, entonces seguimos. Creo que ya le mandé la asistencia nuevamente. A ver, vamos a continuar. Ahora sí, llegó el momento de la parte práctica. Por favor, confirma si se escucha. Confirma mi voz, porque yo no te escucho. Listo. Ya está. Me están poniendo el dedito de conformidad. Ya, vamos a resolver entonces todo lo que se pueda de esta práctica. Entonces, ingresamos, por favor, como siempre, al campus virtual. ¿Ya? Vamos al campus virtual. Les voy a enviar el link del grupo número 1. Enviar el link de una vez. Ahí está. Y listo. Ya. Bien, como siempre vamos a ingresar a la semana número 3, y está el archivo que se llama Excel número 3. ¿Sí? Así que por favor, descarga el Excel número 3. ¿Ya? Imagino que la señorita delegada también va a enviarles el archivo. Una vez que lo has descargado, lo abres. ¿Ya? Excel número 3. ¿Sí? Habilita la edición y todo lo demás. ¿Ya? Bien, a ver, mírame. Vuelvo a mandar la asistencia, el burrito se demoró. Ok, hay un burrito que se ha demorado. Ese burrito es muy demorón. Listo, ahí va Alexis, ahí está la asistencia. Ya, confirma delegada si ya también está en el grupo de WhatsApp. Gracias, muy bien. Entonces, ahora sí. Teniendo este archivo de Excel número 3, vamos a resolver la número... Ya, la número 2. ¿Sí? La número 2. La hoja de cálculo número 2. ¿Sí? Como ustedes saben, yo no resuelvo todo, solamente una parte, y lo dejo para que ustedes puedan resolver utilizando lo mismo en realidad. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Vamos a revisar la número 2, pero es importante que sepan lo siguiente. ¿Ya? Lo siguiente. Antes de iniciar la resolución, siempre hay que verificar lo que te están entregando. ¿Ya? En esa hoja número 2 dice que en la columna A se encuentra el nombre. ¿El nombre de qué? Ahorita lo vemos. ¿El nombre de qué? Ahorita lo vemos. No. Tenemos en la columna B del personal que trabaja en alguna institución. Tenemos el sexo, tenemos la edad, tenemos cuánto pesa, mira qué interesante, pesa 60, 70, 85 kilos, la estatura, mira, 1.73, etc. Su sueldo, estudios que realizó, la cantidad de hijos, mira, esa columna H es importante porque hay espacios vacíos, o sea, hay celdas vacías. ¿Qué quiere decir que esta celda esté vacía? Lo voy a pintar en color amarillo. Si está vacío, quiere decir que no tiene hijos. ¿Sí? Si está vacío, quiere decir que no tiene hijos. ¿Ya? Luego tenemos la columna I, que informa acerca del estado civil de la persona. ¿Estamos bien? Muy bien. Con esa información, entonces voy a resolver, ¿no? Como siempre, yo voy a utilizar... Ahí está. Cantidad, el peso en kilos, la estatura, el peso neto, los estudios, el número de hijos y el estado de hijos y estado civil. Ya. Perfecto. Entonces, en la parte inferior es lo que vamos a resolver. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Bien. Primer tema, vamos a ponerlo todo en tamaño grande para que se vea la solución. Ya. Mira, yo hago uno y ustedes van a ir, yo voy a ir dejando algunas vacías, es decir, algunas no van a ser resueltas
pero lo voy a dejar como tarea. ¿Ya? ¿Listo? Comenzamos. Te está pidiendo el número de personas que no tienen hijos. Ajá, mira, directo, ¿eh? Y tú te diste cuenta que hay una columna donde hay información vacía, ¿eh? ¿Ok? Entonces, si quieres saber cuántas personas no tienen hijos, utilizas la función de tener igual sin hijos, contar, vamos a contar a todos los que están en blanco, ¿sí? Contar punto blanco. Esta función contar punto blanco cuenta cuántas celdas están vacías. ¿En dónde? En lo que llama número de hijos. Todo esto. ¿Ya? Ahí. ¿Listo? Cierro paréntesis. Le doy un enter y ya está. ¿Ya? Entonces, la cantidad de personas que no tienen hijos está ahí, ¿no? Acá. Listo. Ahí está. ¿Cierto? ¿Qué está haciendo ahí? Contando todas las celdas que sí están vacías en ese rango llamado H5 hasta H23. Son las personas que no tienen hijos. Muy bien. Vamos a la siguiente. Las personas solteras, igual, ¿no? La función contar punto sí. Paréntesis. Se parece mucho a la función sumar punto sí, pero en este caso no suma, sino cuenta. ¿Ya? Si queremos saber cuántas personas son solteras, entonces vamos a determinarlo a través de la columna que tiene que ver con el estado civil. Acá está, mira, la columna I. Entonces yo le digo, en esta columna I, ¿no? La palabra soltero. Ojo, está escrito tal cual, ¿no? Así, soltero. ¿Ya? Esa función lo que hace, cuenta la cantidad de personas solteras en esa base de datos. Si tú quieres calcular la cantidad de personas casadas, solo deberías, voy a dejarlo vacío para que se lo hagas, solo deberías contar de ese mismo rango a todos los que son casados, ¿no? Igual sucede lo mismo nada más, lo voy a hacer igual contar puntos y si son viudas, igual, de I5 hasta I23, ¿no? ¿Cómo sé que son viudas? ¿Qué dice acá? Viudo. Dice viudo. Uy, ¿qué pasa? Dice viudo. Entonces acá sería viuda. Hay que saber seguir las cosas, ¿no? Y a esa gente hay que aplicarle la ley. Si la ley actual no tiene cierto, pues hay que endurecer la ley. Porque esto a través de un lugar se pueden cometer aberraciones entre esa naturaleza. Sí. Y generar. ¿Ya? ¿Cuántas mujeres hay en la lista? Igualito. Igual, contar, puntos y paréntesis. Las mujeres o los hombres se determinan mediante el sexo, ¿no? Mediante el sexo, o sea, la columna B. Y si digo mujeres, entonces sería F, ¿no? ¿Por qué F? Porque F es femenino. Listo. Siguiente. ¿Cuántos hombres? Ya eso te lo dejo para ti. Siguiente. Número de personas con estudios primarios. Igual, ¿no? Contar puntos y paréntesis. Estudios primarios. Acá. Luego colocamos el nombre primario. De esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está contando la cantidad de primarios que hay en la base de datos. Secundarios, igual, ¿no? Lo mismo. Estudios universitarios, bueno, ahí sería igual, lo mismo, contar. Puntos, paréntesis, ¿sí? Número de personas con estudios secundarios, universitarios, perdón, igual, ¿no? Universitario.
¿Qué? Es casi la medianoche y este sujeto, un supuesto instalador de pasajeros, que en verdad es un experto Uni. espera unos segundos, se acerca a y lanza un puñete llamado es universitario, no es universitarios. Ahí hay una S que está de más. Lo que no sabía era que estaba siendo observado por las cámaras de seguridad del distrito. Un delincuente más captura. Y a las 2 de la madrugada, y este buen samaritano tal parece que iría a ayudar a este hombre en completo estado de vida. Se agacha y habla, pero reacciona. Cópialo, a ver, cópialo. Te voy dejando la función. Aquí. Y se encuentra con otro ladrón. Ambos bajan caminando por la carretera central. A ver, cópialo y si hay alguna pregunta, me lo dicen con toda confianza. Listo. Este hombre va a salir con copas. Fue llevado directo a su casa, mientras que este ladrón se fue a ya casi en la hora de hacerlo, y los ladrones intentan robar este carrito. ¿Qué documento es, Araceli? Está en el chat, en el WhatsApp también creo que lo envió la señorita delegada, ¿no? Excel 3. Excel 3. Un soltero dice que ingrese, ¿cómo? En soltero dice que ingrese muchos argumentos. A ver, verifica bien, Víctor. Nos vamos ahora de inmediato. Recibe una llamada denunciando El cantante de deciden intervenir hasta una quinta donde se escondieron entre las viviendas. A ver, avisen si ya lo hicieron. Ojo, lo que está de amarillo es para ustedes, es para que ustedes lo resuelvan. Es muy parecido al anterior, por eso lo dejo vacío. Fueron trasladados a la de Victoria, que no con las diligencias. Si soy lo que el alcalde permita piso de 20 pisos, una bajada. Entonces, nosotros como vecinos estamos en... Listo, señal, el tiempo es prudente, creo que ya lo han utilizado. Señal, si ya está, para continuar más abajito. Una reacción. Perfecto. Entonces, seguimos con lo que está más abajito, ¿ya? Un poco bajo. Ya. Ahora me están pidiendo, mira, la edad que más se repite. Me están pidiendo la edad que más se repite. Estadísticamente, si nosotros queremos determinar un número que más se repite, usamos la función moda. Moda. Pero en esta versión de Excel, al decir moda, no sé si puedes ver, aparece la palabra moda con un triángulo amarillo. Y eso quiere decir que la función moda ya como que está pasando de moda. Ya no se utiliza mucho. Ahora se utiliza el moda.1. Así se llama ahora la función moda. Pero ustedes me dirán, ¿qué cosa es la moda? La moda es el número o el valor que más se repite.
que constantemente se repite, ¿no? Eso quiere decir que está de moda, o sea, que es el más frecuente también le llaman, ¿no? El valor más frecuente, ¿ya? Pero te pide la moda de dónde, de la edad. Entonces, dale toda la edad, completita. Y nada más, eso es todo. Y él te devuelve la moda, que es el valor que más se está repitiendo, ¿ya? La estatura para ti, porque eso también es fácil, ¿no? El peso, lo mismo. Bueno, lo hago yo. Moda, punto 1, paréntesis. El peso que más se repite está aquí. No, el peso ese, ¿no? El peso, este debe ser este. Aunque afirma que según los informes técnicos de sueldo, no correrá dentro de la Y listo. Ahí están las dos modas. sino del Ministerio de Vivienda, les da una prerrogativa. El 50% sean departamentos comunes y el 50% sean departamentos de vivienda social. Costos más bajos. Con eso departamentos de vivienda. No queda del todo claro lo que es social. Por eso está trabajando en ordenar la regular de todos los ubicados en estas privilegiadas chorrillos cuentas al momento 10 edificios, vivienda social. Bueno, y la ley que autoriza tenemos el uso de armas no letales dándoles al sus Listo. Ahora sí, resolvemos entonces el siguiente grupo de ejemplos. Promedio de las edades de las personas que son menores a 30 años. Eso se llama promedio punto sí. Sí. Lo primero que te pide es el rango y luego su condición. ¿Okay? Entonces, en este caso te dice personas que son menores a 10 años. Personas que son menores a 10 años. Que son menores de 30 años, perdón. Hay edad, ¿no? Ahí está la edad. Ya está. Luego viene un coma y entre comillas pones que son menores. A ver, mándame por el chat el menor, porque no lo tengo en el teclado. El signo menor. ¿Nada? Yo lo busco. Espérate un ratito. Listo. Menores, ahora sí, terminó. ¿Menores que qué? Menores que 30. Hasta que el Estado diga, fíjese que debe certificar. Porque es muy importante saber cómo usar Esta condición debe colocarse entre comillas. Así. Asimismo, el Ministerio del Interior, en su reglamentación, tiene que evaluar si el uso del electrochoque debe ir obligatoriamente acompañado con cámaras de video corporales activas. Eso es aumentar los costos. Si así lo determinan, solo lo va a hacer igual. Pero me parece necesario, porque estas armas son no letales. Pongo igual, ahora se borra todo, disculpen, contar, punto sí, paréntesis, ¿sí? Y contar, promedio, punto sí, paréntesis. Ya, edad de las personas que son menores a 30, listo, la edad está aquí, ya, que sean menores
de 30. ¿Cuánto tarda la realización? Vamos con otros temas porque fue anunciado que el cuestionado sexo médico, que ha pasado el tiempo, que esto se anunció en el 2023. Se trataba de una inversión de más de 2 millones de soles, porque se produjo Promedio, punto sí, ya está. Edades, C5, ¿no? Promedio del peso de las personas mayores de 30 años. Es lo mismo, solamente cambia el signo. ¿Ya? Lo dejo para ti. Promedio de las estaturas de las personas con peso mayor a 70 kilos. Es igual, el promedio, ¿no? Primero dice el peso mayor a 70. El peso mayor que 70, ¿no? ¿Sí? Pero acá falta, punto y coma. ¿El promedio de quién? Creo que me parecía raro. El anterior también falta. Promedio de la estatura. La estatura está acá. Ahora sí. ¿Eh? Sí. Igual acá. Vamos a ver un error. Además, esta legislación fue claramente clara debido a que el Congreso ya cuenta Promedio de las edades. Entonces, las edades. Señaló que es viable no solo atender a los congresistas y trabajadores, también podría asistir a los visitantes de empresas. El centro médico para los trabajadores, tenemos más de los trabajadores y necesitan atenderse. Entonces, los que pueden usar ese centro médico, se pone a dejar que se mueran los parlamentarios, ningún ciudadano, porque recibimos cerca de 100.000 visitantes. Ya está. Ese es el promedio, ¿no? ¿Por qué pongo C5, C23? Porque en ese C5, C23 están las edades. ¿Sí? ¿Listo? Luego viene, entre comillas, menor que 30. Esa es la condición o criterio. Y luego digo C5, C23 porque de ahí se saca el promedio, ¿no? De esos valores. De los que cumplen con la condición, por ejemplo. ¿Ah? Luego tiene promedio de las edades de las personas con 2 hijos. ¿Ya? Igual, promedio. Punto sí. Ya me di cuenta que había un problema. Una gatita del parque Kennedy en Miraflores Ahora sí. fue violentada por 4 perros sin cadena ni bozal. Igual promedio, punto sí, paréntesis. ¿Ok? Bueno, Con 2 hijos. O sea, ¿dónde están los hijos? Porque las autoridades deberían velar por la seguridad de ellos. Y obviamente, como comunidad, nos levantamos. Personal de Serenazgo tuvo que intervenir para que los canes se alejen de la gatita. El indefenso animal fue llevado a Coma. un veterinario. Ya no se le pudo salvar mal. Tras un seguimiento de las cámaras de videovigilancia, la municipalidad de Miraflores identificó al líder Vicente Palacio como posible dueño de los canes. Cuando el sujeto fue intervenido por los serenos, aducía que se había olvidado las correas de sus perros. Ya, como dice, personas con 2 hijos, entonces, acá no, como es un número, no le puedes poner entre comillas, se le pones 2. Este sujeto no es la primera vez que trae a sus perros para sacar. Ya lo hace recurrentemente. Luego te pide el rango de suma, o rango promedio en este caso, son las edades. Hace esto tan grande. Ahora, si ese sujeto tiene problemas o problemas mentales, no lo sabemos. Pero no solamente los perros podrían atacar a animales. Listo. Bien, bueno, le vamos a ver igual, ¿no? Tenemos chicas en situaciones que tienen, por ejemplo, gatos papelices, que también han Ya, atacado ese sería lo que está, afectados, así, lo que está de amarillo, se hace, lo que está de amarillo nada más, ¿sí? Cuya pena privativa de la libertad es no menor de 3 y mayor de 5 años.
no es que haya una indiferencia. Y si, como le comenté, el día lunes en la mañana se suscitó este hecho, el día de ayer martes a primera hora, la municipalidad ha hecho esta denuncia por parte de la Procuraduría. Y obviamente no puede ser en 10 minutos, por eso se sigue el protocolo de la que legal ha hecho los estudios, se le va con el procurador para que se proceda ante la fiscalía, ¿no? Afirma además que le han puesto una multa de 310 soles por pasear a sus perros sin González ni Correa. Buscamos al acusado en su domicilio, consignado el rey, pero nadie nos atendió. Mira, vos, este cierre que está complicando mucho más lo que yo siento dolor de cabeza, el tema de congestión, A ver, hazlo, te doy unos 5 minutos. el tráfico, ¿cierto? Larga cola, puede avanzar lo mínimo. ¿Listo? A ver, un minuto más, solo uno. Copia. Más que copiar, resuelve lo que está de amarillo. A ver, resuélvelo.
Estaba hablando hace media hora y creo que nadie me escuchó. A ver, voy a repetir todo lo que dije. A ver, dicen, quiero pregunta, profe, ¿ese es el menor o igual como es? Igual lo pregunta Felipe Salazar. Lo que haces cuando tú quieres poner menor o igual, lo pones entre comillas, ¿no? Menor. Menor o igual, ¿no? Ya, ahí está. Pones el menor, luego el igual. Ahí está. Menor o mayor y luego el igual. Al costado, quiero. Al costado, Felipe. Al costado. Se trata de José Luis Dole, ex alcalde de Santa Anita. Ya, a ver. Entonces lo que vas a hacer es, ya que tienes resuelto toda la hoja, bueno, una vez que lo hiciste tú, te felicito, qué bueno, y envía, ok, envíalo a la captura. Ya, a ver, vamos. Voy a dar unos 4 minutos y con eso no hay punto, digamos, ¿no? 4 minutos para poder resolver esta hoja. No solamente lo que está de María, sino arriba también hay algunos ejercicios incompletos, ¿ya? A ver, inténtalo. Sí, ya mande la captura al WhatsApp. Pero, manda, pero obviamente resuelto, ¿no? Todo resuelto. A ver, si es verdad que me sale lo mismo. Supuestamente si son los mismos datos, supuestamente si has usado la misma función, el resultado debería ser igual, ¿no? Para todos. Voy a revisar si han enviado. Mándalo. Muy bien. Sí, pregunta, escucho por ahí. La idea no es que resuelva yo y que ustedes no sepan cómo resolver después, ¿no? Así que si ahora hay una duda, vamos. Ajá. Solo el inicio para este menor. Unas semanas después, vendría su primera de transporte. La frialdad de su confesión sorprendió. Ya listo. Bueno, entonces ahora sí pasamos a la siguiente hoja, ya que no hay respuesta, o bueno, la mayoría ya está enviando la captura, bueno, ahora sí vamos con la otra hoja.
Vamos a hacer la hoja número 0, ¿ya? La hoja 0. A ver. Esto lo hemos visto en una diapositiva. Tengo acá. Hola. Una consulta. Mis resultados, algunos me salen muy largos, con decimales largos. ¿Lo tengo que redondear? Sí, redondéalo. Ya, profesor, A 2 gracias. decimales puede ser, ¿no? ¿Cuánto, Listo. disculpe? 2. Gracias. Listo. Bien, resolvemos entonces la hoja número 0. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, esta de acá ya la hemos visto antes en una diapositiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace aquí? Tengo el precio en soles, mira, acá, y convierto en dólares. Lo que tendría que hacer sería igual el precio en soles, que está en C5, y dividirlo entre el tipo de cambio, ¿no? Eso lo hemos visto ahí en una... Así, lo hemos visto en alguna diapositiva, ¿no? Igual sería el precio en soles, lo divides entre el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio debe mantenerse fijo, porque ya lo habíamos explicado que si arrastramos hacia abajo, va a empezar a evolucionar, ¿ya? Entonces le doy solamente Enter y ya. Y lo mismo sucede cuando arrastro, ¿no? Hacia abajo. Listo, ya está. ¿Ok? Eso sería la ¿Repetir esa parte, solución. por favor? Sí, lo que estás haciendo es convertir un valor, un precio en soles, lo quieres convertir a dólares. Entonces, lo que tendrías que hacer es poner el precio en soles, que está en la celda C5, dividirlo, la división de la barra inclinada, entre el tipo de cambio. Y el tipo de cambio está en la celda E2. Si tú no le pones los dólares, cuando tú arrastras a la siguiente fila sería E3, E4, E5, ¿no? Aquí. ¿Ya? Y eso no puede ser. Siempre tiene que ser E2. Y para mantener fija la celda, lo que hacemos es colocar el dólar E y dólar 2. Listo, profe, gracias. Listo, listo. Puede hacer el proceso de transición al nuevo aeropuerto. ¿Qué va a pasar con esas personas que están en vuelos comprados? En esas 2 horas de paralización, ¿cómo se va a prever? Han afectado mucho, lo va a decir el ministro a continuación en la siguiente nota, pero comentarte también antes, Claudia, que va a haber una marcha blanca que se va a llevar del 15 de mayo al 1 de junio, donde se van a considerar pruebas con algunos recursos, todo lo que nos dice el ministro. Previo al día del transporte, que mañana. ¿Qué espera el próximo 1 de junio en la versión y se encuentra en el aeropuerto Jorge Chávez? Así lo aseguró el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez. Lo que ya está. Ahora, lo de abajo, ¿no? También puedo usar la función de conteo. Dice cantidad de productos de tipo A. Bueno, pongo igual contar en mayúscula. Contar puntos y paréntesis, ¿ya? Te pide un rango. Es el rango de todo el tipo. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué quiero contar? A todos los productos de tipo A. Pues entre comillas pongo A. Así de simple. ¿Vieron? Listo. Luego tengo el tipo B. Es lo mismo, te lo dejo para ti. A ver. Solo cambia, en vez que pongas A, solo cambias y se pone B. Nada más. ¿Sí? Camila, nuevamente, pongo igual contar puntos I. ¿Por qué pongo contar puntos I? Porque te está pidiendo la cantidad de productos de tipo A. ¿Ya? De E5 a E15 son la columna donde aparecen los tipos de producto. A, B, A, B, A, B, etcétera, ¿no? Entonces, le das ese rango y, entre comillas, pones A, porque yo quiero contar solamente a los del tipo A. ¿Sí? Solamente eso.
Desde que su colocación busca tapar las condiciones poco atractivas de las riberas del río Limán. Lo que se va a hacer, si usted observa, ya uno de ellos está poniendo no solamente el muro, que es casi de 3 metros de altura, sino Ya, que ok. eso Gracias. se va a poner unas impresiones. Bueno, ya está. Creo que ustedes pueden resolver lo que está aquí. Del río Limán, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cuál es el plan? Bueno, ahí tenemos cuando se haga en estrategia de largo plazo, que es la de 27-28, Lo más se chiquito. va a desarrollar el puente de Santa Rosa. Y como parte de la construcción del puente de Santa Rosa, se va a hacer un enrocado de 1 kilómetro hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Con relación a la falla del sistema radial que se registró hace unos Mira, días en el aeropuerto. luego de eso, tenemos una base de datos donde aparece el código, el nombre, el sexo, la edad, distrito, área y sueldo. ¿Correcto? De esta información nos piden la suma de sueldo de las mujeres, la suma de sueldo de los hombres, suma de sueldo de los mayores de 20 que viven en ATE, eso es sumar puntos y punto conjunto, la suma de sueldos de las mujeres de ventas, también, etcétera. Entonces, lo que yo voy a hacer, no voy a resolver todo, solo te voy a decir con qué función debes trabajar, ¿ya? Sería más práctico, ¿no? A ver. Suma de sueldos de las mujeres. Eso se hace con sumar puntos y. Solo te pongo la función. Suma de sueldos de los hombres. Sumar puntos y. Suma de sueldos de los mayores de 20 que viven en ATE. Eso es sumar puntos y, punto conjunto. Luego te pide mujeres de ventas. Igual, sumar puntos y, punto conjunto. Suma de sueldo de los hombres con más de 20 años de Breña. Igual, sumar puntos y, punto conjunto. ¿Ya? Solo estoy colocando la función que deberías usar para resolver esto, ¿no? Cantidad de empleados mayores a 20 años. Esos son, esos son contar puntos y, ¿no? Empleados mayores a 20 años. Contar puntos y. Empleado de comas mayores a 20 años. A ese es contar puntos y, punto conjunto. Que también existe. Cantidad de empleados de ventas con sueldos mayores a 800. Ventas y también contar. Como te pide cantidad, es contar punto y, punto conjunto. Ya está. Ahora sí, te voy a mandar esta capturita. Y listo. Y bueno, creo que con eso ya estamos bien, ¿ya? Entonces hemos aprendido las funciones estadísticas. Cuidado, no hemos visto todavía ninguna función de fecha y hora. Solo estamos viendo hasta el momento las funciones estadísticas. La próxima clase, ¿cuándo es la próxima clase? Hoy es miércoles, ¿no? El viernes. La próxima clase, que es el viernes, vamos a ver, creo que sigue las funciones lógicas, creo que sigue, ¿no? O algo así. Ok, ahí vamos a combinar, por ejemplo, en uno de los ejercicios, se combinan las funciones de fecha y hora y también las funciones lógicas. ¿Ya? Bueno, ahora sí, celebrando el día del trabajo de mañana, les deseo pues que todos estamos trabajando, todos somos, de alguna manera somos trabajadores, vamos a descansar, ¿sí? Ustedes y yo, que nos pidan por la rutina que hemos tenido el día de hoy, merecemos pues un merecido y afectuoso descanso. Lo dejamos ahí, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí y pues nos estaríamos viendo el día viernes 2. Por último, para terminar, les digo que mañana, si es posible, denme un poquito de tiempo mañana, ya que es feriado, para poderles actualizar sus notas. Ustedes necesitan saber sus notas y también todo lo que tiene que ver con asistencia, ¿ya?
Igual ya he visto hace un momento un mensaje de su delegada que está indicando una forma de poder presentar la justificación, ¿sí? Ese gran trabajo lo he dejado a la delegada justamente para que haga la justificación de sus inasistencias. Para los que me están escuchando, porque yo sé que los que no han asistido siempre escuchan la grabación de la clase, ¿no? Así que estoy grabando esto para que estén enterados, ¿ya? En el caso de las notas, ahí sí, directamente con mi WhatsApp. Ahí está mi número, 952-64-3540, ¿ya? Entonces, eso sería todo por esta noche. Entonces, merecemos un descanso, ¿no? Y nos vamos entonces hasta el día viernes 2 de mayo, ¿ya? Ojo, el 2 de mayo es normal, ¿ah? Profe, feriado no. El feriado es mañana, no el día. Listo, muchas gracias, chicos. Un gusto. Muchas gracias. Disculpen que estoy un poco agotado. Un poquito, ¿no? Sí, no sé si se notará. Pero,